El 70% de las tareas repetitivas que realizamos hoy en el trabajo van a automatizarse en los próximos años. Los puestos que más van a transformarse son los de ensamblaje en líneas de producción, los laborales administrativos de oficina como el ingreso constante de datos y los trabajos de almacén que implican mover mercancía de un lado a otro durante toda la jornada. Lejos de ser una mala noticia, esto representa una excelente oportunidad. Su próximo mejor compañero laboral podría ser un asistente de metal inteligente, conocido como cobot. Imagínese a Carlos, un supervisor de producción de 42 años en una mediana fábrica de componentes para vehículos. Cada mañana llegaba con una mezcla de cansancio anticipado y resignación porque pasaba horas revisando manualmente que cada pieza encajara a la perfección. Sus hombros y sus muñecas dolían por los movimientos repetitivos. Cometía pequeños errores cuando el agotamiento aparecía después del mediodía y sentía que su valiosa experiencia quedaba enterrado bajo rutinas agotadoras. Un día la empresa decidió incorporar un cobot, un brazo robótico colaborativo que se colocó justo a su lado en la estación de trabajo. Al principio Carlos lo observó con recelo, casi con celos. ¿Esta máquina iba a dejarlo sin trabajo? Pero en menos de una semana la dinámica cambió por completo. El cobot se encargaba de levantar las partes más pesadas, las posicionaba con una exactitud impresionante y repetía las acciones monótonas sin pausa ni queja. Mientras tanto, Carlos quedaba libre para inspeccionar la calidad real de los productos, detectar problemas que solo un ojo humano experimentado podría notar, sugerir mejoras en el proceso y capacitar a los nuevos integrantes del equipo. Por primera vez en mucho tiempo terminaba su turno con energía de sobra, la mente despejada y la gratificante sensación de que su labor volvía a tener verdadero propósito y valor. Esa historia no es única, se repite silenciosamente en talleres pequeños, oficinas abarrotadas y centros de distribución en muchas ciudades. Los cobots no llegan para desplazar a las personas, sino para liberarnos de las actividades más pesadas, tediosas y desgastantes, permitiéndonos enfocarnos en aquello que nos hace realmente únicos: el pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones y las relaciones humanas. Hola, soy Laura. Trabajo diariamente con herramientas de tecnología, aunque mi nivel es intermedio, y comprendo muy bien la inquietud y el temor que muchos sienten cuando escuchan hablar de los robots, automatización o inteligencia artificial. Sé que usted quizás se está preguntando, ¿qué pasará conmigo? ¿Seré demasiado mayor para aprender? Permítame decirle con total sinceridad que no tiene por qué preocuparse. En este video vamos a explorar juntos por qué estos asistentes robóticos pueden convertirse en sus mejores aliados y cómo puede prepararse desde ahora para que los cambios jueguen a su favor. Para empezar, vamos a entender de forma muy sencilla qué son exactamente los cobots. Piense en ellos como un ayudante robótico creado específicamente para colaborar mano a mano con las personas. A diferencia de los robots industriales tradicionales que operaban aislados dentro de grandes protecciones, estos son seguros, adaptables y sorprendentemente fáciles de enseñar. ¿Por qué están ganando tanta popularidad justo ahora? Gracias a los progresos en sensores inteligentes, algoritmos más amigables y materiales ligeros. Se han vuelto más accesibles, confiables y útiles que nunca. Ya no son exclusivas de grandes corporaciones. Pequeños talleres artesanales, consultorios médicos, despachos administrativos y hasta tiendas están distribuyendo sus ventajas. Veamos ejemplos concretos de cómo están cambiando la realidad diaria. En entornos de manufactura, un cobot puede encargarse de soldaduras repetitivas, pintando preciso o ensamblaje constante, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones. En oficinas, sistemas colaborativos se ocupan de organizar documentos digitales, responder preguntas frecuentes de clientes o generar reportes rutinarios, liberando horas valiosas. En logística y almacenes ayudan a transportar cargas pesadas, preparar pedidos y clasificar productos con menor esfuerzo físico y menores errores. Pero aquí está el punto más importante y esperanzador. Los cobots no destruyen empleos, los transforman y enriquecen. Al asumir las tareas monótonas, permiten que las personas se dediquen a las actividades de mayor valor, donde el criterio humano es insustituible. El operario que antes repetía el mismo gesto durante 8 horas, ahora puede supervisar varios equipos, optimizar flujos de trabajo, resolver incidencias complejas y aportar ideas innovadoras que mejoren toda la cadena. ¿Le asusta la idea de no tener experiencia tecnológica? En realidad, eso es más una ventaja que un obstáculo. La gran mayoría de cobots modernos se programan de manera intuitiva.
Muchos cuentan con pantallas táctiles sencillas o permiten el aprendizaje por demostración. Es similar a acostumbrarse a un teléfono inteligente nuevo. Al comienzo genera dudas, pero pronto se vuelve algo natural y cotidiano. Ahora profundicemos en diferentes sectores para que vea cómo esto puede aplicarse a su propia realidad. Si usted se desempeña en la industria manufacturera, imagine que el cobot realiza el trabajo pesado y repetitivo mientras usted se concentra en control de calidad, personalización de productos y supervisión general. En el área de logística, estos asistentes reducen dolores de espalda y fatiga al mover mercancías, permitiéndole enfocarse en la organización eficiente y la atención a detalles importantes. En servicios de atención al cliente, los sistemas colaborativos manejan las consultas más habituales para que los agentes humanos dediquen su tiempo a resolver situaciones complejas que requieren comprensión, empatía y soluciones creativas, incluso en campos más creativos o de atención directa. Los beneficios son notables. Un diseñador industrial puede usarlos para crear prototipos rápidos y precisos. Un profesional de la salud puede contar con ayuda para movilizar pacientes de forma segura o sostener instrumentos durante procedimientos. Un educador podría tener apoyo en tareas administrativas para dedicar más tiempo a la interacción real con sus estudiantes. La clave del éxito radica en adoptar una mentalidad de verdadera colaboración. En vez de ver al cobot como un rival, considérelo como ese compañero incansable que nunca se enferma, nunca se cansa y siempre mantiene la misma precisión. Las compañías que están obteniendo los mejores resultados son precisamente aquellas donde humanos y robots trabajan en equipo, combinando lo mejor de ambos mundos, la destreza emocional y cognitiva de las personas con la fuerza, exactitud y resistencia de las máquinas. Mucha gente cree erróneamente que necesita convertirse en experta en programación avanzada. La realidad es mucho más accesible. La mayoría solo necesita aprender a interactuar con estas herramientas de forma práctica, capacitadores que enseñan a otros a trabajar con ellos y expertos en seguridad de la colaboración humano-robot. El panorama se está ampliando de maneras que hace pocos años nos imaginábamos. Piense también en el impacto positivo en su bienestar diario, menos lesiones por movimientos repetitivos, jornadas menos agotadoras, mayor posibilidad de concentrarse en tareas significativas y en muchos casos reconocimiento y remuneración mayores al asumir responsabilidades de mayor valor añadido. Todo esto se traduce en menos estrés, mejor salud física y mental y una mayor satisfacción en la propia carrera. Es cierto que habrá retos en el camino, algunas empresas avanzarán más rápido que otras y será necesario invertir tiempo en aprendizaje. Sin embargo, la dirección general es clara y positiva. Quienes desarrollen la habilidad de trabajar junto a estas herramientas tendrán más puertas abiertas, mayores oportunidades y trabajos más interesantes. Recordemos que la automatización no es un fenómeno nuevo, hace décadas ocurrió con la llegada de las computadoras y las primeras máquinas. Generó temor inicial, pero terminó creando muchos más empleos de los que desplazó y mejorando significativamente la calidad de vida de millones de personas. Con los cobots estamos ante una versión más inteligente y cercana a ese mismo proceso. Usted cuenta con una gran ventaja, que es su experiencia acumulada, su conocimiento profundo del oficio y su capacidad para entender contextos complejos que ninguna máquina puede captar por sí sola. Esa combinación perfecta entre inteligencia humana y precisión robótica resulta prácticamente imbatible. Al final, la tecnología está diseñada para servirnos y facilitarnos la vida, no para desplazarnos. Los cobots son herramientas poderosas que pueden hacer su día a día más seguro, productivo e incluso más gratificante. El secreto está en mirarlos con ojos de aliado y prepararse para aprovechar todo su potencial. ¿En qué sector trabaja usted y qué área repetitiva le encantaría delegar mañana mismo con un cobot? Cuénteme en los comentarios sus pensamientos y preocupaciones. Si este video le ayudó a ver el futuro laboral con mayor optimismo y claridad, por favor dele like, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse los próximos contenidos. Si desea consejos más específicos según su tipo de trabajo o recomendaciones sobre por dónde comenzar a capacitarse, deje su pregunta aquí abajo. Recuerde siempre, el futuro del trabajo no consiste en competir contra las máquinas, sino en colaborar inteligentemente con ellas. Usted sigue siendo la pieza más valiosa de esta ecuación. Su criterio, su experiencia y su calidez humana sigue siendo irreemplazable. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos conversando de forma clara y práctica sobre cómo aprovechar estas innovaciones para crecer profesionalmente y mejorar nuestra calidad de vida. Un fuerte abrazo y mucho ánimo para usted.